El canal del Congreso presenta. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 150 millones de menores en el mundo necesitan un hogar. En México, datos del INEGI de 2020 señalan que son más de 30,000 menores los que viven en centros de asistencia social. Reflexionar y recomponer el tortuoso proceso de adopción que cada entidad impone fue el motivo que reunió en el Senado a especialistas en la materia y que hoy da pie al arranque de nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas a Cámara Alta. Esperas interminables, cientos de requisitos, pruebas y exámenes psicológicos es parte de lo que viven las personas que desean adoptar un hijo en México. Parejas que se enfrentan a marcos regulatorios diversos y confusos que para algunos se vuelven auténticos calvarios. Al final del día estamos en México y la burocracia es así. Es también mucho aprendizaje, porque muchas veces nosotros como mexicanos no sabemos nuestras leyes, no sabemos de qué se trata y decimos, pues sí, vamos y adoptamos y tan se acabó, ¿no? O sea, sabemos que es muy difícil, pero no sabemos a veces el por qué es difícil. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de adopción? ¿Cómo se determina qué niño o niña será dado en adopción? ¿Qué es importante saber antes de iniciar el proceso? Lo primero que hay que tener claro es que el objetivo de una adopción es encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia. Nos dieron toda la asesoría, tuvimos como cursos de capacitación o capacitaciones en saber exactamente qué es una adopción, ¿no? Una adopción no es que a las familias les buscan un niño o una niña, no. A los niños les buscan familias que tengan características similares a ellos. La gente que desea adoptar se enfrenta a particularidades de los trámites, que son diferentes en cada estado de la República, haciendo el proceso más fácil en algunas entidades. La cuestión de las niñas son como más ¿cómo se puede decir? Más apegadas al papá. Entonces es por eso que elegimos primero niña. ¿Y por qué chiquita? Habíamos propuesto en la carta de exposición de motivos que fuera como de 0 a 4 años. ¿Por qué ese rango de edad? Para que nosotros también pudiéramos vivir pues ese proceso del bebé, de cambiar pañales, de no dormir, que del biberón, que la comida, todo eso. Queríamos también vivir ese proceso. Es por eso que dijimos niña y de 0 a 4 años. Y fue que llegó nuestra hija, llegó de 9 meses con nosotros. Mientras que en otras es tan complejo el criterio que resulta imposible y desalentador. Otra de las cosas que nosotros ignorábamos era de que, oye, a cierta edad ya no te toca un recién nacido. Ok, no puedes escoger la edad, no puedes escoger el género, no puedes y además tampoco sabes el historial clínico del bebé o del niño. No sabes si la mamá fue adicta o el papá fue adicto o qué enfermedades puedan llegar a tener. Con la finalidad de dar más claridad al proceso y sobre todo celeridad, en el Senado de la República se manifestó la necesidad de incluir en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares un mecanismo que permita reducir los tiempos para la adopción de niñas, niños y adolescentes. Cada entidad federativa tiene sus reglas. Déjenme compartir algo que ustedes ya saben. Incluso dentro de una misma entidad federativa, hemos encontrado casos donde hay municipios que tienen diferentes reglas de adopción. O sea, entre un municipio y otra ya hay diferentes reglas y protocolos de adopción, ya no digamos solamente entre las entidades federativas, sino entre los mismos municipios. Una gran burocracia, poca capacitación y sensibilidad de muchas de las personas en estas redes de adopción. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que en 2020 más de 30,000 menores vivían en centros de asistencia social. La figura de la adopción, por supuesto, está contemplada en el Código Civil Federal, pero resulta que en este Código de Procedimientos Civiles no se establece ningún procedimiento específico para la adopción.
Y creo que si no resolvemos este vacío, mucho de lo que queremos mejorar y hacer distinto en nuestro país no va a suceder. Un ineficiente marco legal, así como una incipiente cultura de la adopción, ocasionan que las casas de asistencia de México estén repletas de menores, mientras que afuera cientos de parejas desean ser padres con todo el corazón. Es una familia, el que le des esa protección y esa seguridad a los niños, y además vamos a hacer una sociedad mucho mejor, porque todos esos niños abandonados que creen que nadie los quiso por un sistema, ¿cuánto resentimiento hay? La adopción sin duda cambia, no una vida, sino la vida de familias enteras. Por ello, cuando la fortuna guiñe el ojo, esta se convierte en una ventana a la felicidad. Nuestro proceso, la verdad, fue muy rápido. Empezamos en el 2018 y la adopción se dio en finales de diciembre de 2020 y ya nuestra niña la tenemos el 5 de enero del 2021. La adopción va de la mano del derecho que todo niño, niña o adolescente tiene a vivir en una familia. Se trata de una segunda oportunidad o quizás sea la primera de cambiar una historia y de enmendar un camino. Innegable luchador por el derecho a la libertad y considerado como uno de los precursores de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón fue escritor, activista y filósofo mexicano nacido en Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873. Como estudiante de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, salió a las calles de México a protestar contra la tercera reelección porfirista en 1892 y como consecuencia de ello fue encarcelado, siendo esta la primera de muchas veces que estaría en prisión. Ricardo fundó junto con su hermano Jesús el periódico Regeneración, diario que tuvo gran impacto en la sociedad, ya que develaba la situación real de corrupción, explotación y desigualdad de México. A raíz de esto, Ricardo Flores Magón fue encarcelado varias veces, por lo que tuvo que exiliarse junto con su hermano Enrique a los Estados Unidos, lugar desde donde continuó su activismo. Durante esa misma época, Flores Magón tuvo contacto con el anarcosindicalismo, lo que radicalizó su postura política y social y lo llevó a distanciarse de los liberales moderados. En 1918, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera fueron acusados por las autoridades estadounidenses de insurrección por publicar un manifiesto antibelicista en el periódico Regeneración. Como consecuencia, ambos fueron condenados a más de 20 y 15 años de prisión respectivamente en la penitenciaría de Leavenworth. Durante el homenaje realizado en la Cámara Alta por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, el senador Ricardo Monreal propuso inscribir con letras de oro en el muro de honor las palabras de este gran pensador. Ante la presencia de influenza aviar en algunas entidades del país, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria instruyó la vacunación estratégica de aves progenitoras y reproductoras, ya que son estas el origen de la cadena productiva. A continuación, el reporte de la situación que siguen muy de cerca la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara Alta. La gripe de las aves, mejor conocida como influenza aviar, es una enfermedad infecciosa originada por el virus de la gripe tipo A, que fue identificada por primera vez en Italia hace más de 100 años. La infección afecta a cualquier ave, aunque algunas especies son más vulnerables, y las variantes H5 y H7 causan mayor mortalidad, siendo muy contagiosa entre aves domésticas como pollos, gallinas y pavos.
Las aves migratorias, sobre todo los patos acuáticos silvestres, son transportadores naturales del virus y cuando tienen contacto directo o indirecto con aves domésticas, hay un alto riesgo de que rápidamente se disemine. Los brotes de virus de gripe aviar altamente patógenos están afectando gravemente a todo el mundo. Tan solo en un año se han registrado 8.142 brotes de la enfermedad, afectando a más de 120 millones de aves de corral en 66 países, principalmente de Europa y América. En México, en 2012, esta enfermedad ocasionó pérdidas superiores a los 4.000 millones de pesos. Tuvimos problemas en el año del 2012 a partir de la epidemia de la gripe aviar que ocasionó la muerte de 20,000 pollos en el país y eso provocó que se tuviera que abrir la importación de cupos para la importación de pollos por parte de México como una situación de emergencia. En octubre pasado, la Organización Mundial de Sanidad Animal informó que se detectó un caso de gripe aviar H5N1 en Metepec, Estado de México, y en las últimas semanas se han presentado brotes en granjas comerciales de 8 entidades federativas. Según datos de la Unión Nacional de Avicultores, la parvada nacional se conforma por más de 556 millones de aves. Asimismo, destaca que la influenza aviar no representa un riesgo para la salud pública y que hasta el momento el abasto de pollo y huevo no se ha visto afectado. Con un total de aves afectadas de 1.4 millones, lo que representa únicamente el 0.07% de la parvada nacional, lo cual hasta el momento no representan ningún riesgo para el abasto. Los legisladores exhortaron al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a desarrollar acciones inmediatas de prevención y control de las cepas de gripe aviar que se han detectado en nuestro país, con la finalidad de evitar un contagio masivo que se traduzca en muerte de millones de aves y en efectos inflacionarios negativos. En este momento tenemos cubiertas con la aplicación de medidas mínimas de bioseguridad a más del 84% de las granjas de todo el país. De esta forma, gobiernos estatales, el sector productivo y el Senacica aplican medidas contraepidémicas y un plan estratégico de vacunación para proteger al sector avícola y a sus unidades de producción. La Alianza del Pacífico fue concebida como una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú y tiene como objetivos conformar un área de integración que impulse el crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que la integran y que las proyecte hacia la región Asia-Pacífico. Para lograr sus metas, la Alianza del Pacífico trabaja de forma transversal en torno a la libre movilidad de personas, intercambios académicos y estudiantiles, cultura y economía creativa, crecimiento verde, equidad de género y empoderamiento económico de las mujeres, entre otras áreas. Aunque la celebración de la cumbre y el pase de la presidencia pro tempore a Perú fue suspendida, el trabajo parlamentario entre representantes de los 4 países es permanente y en este caso le toca al Senado de la República, a través de la Comisión Interparlamentaria del Seguimiento a la Alianza CISAP, el análisis de temas como seguridad, transparencia y economía, entre muchos otros. Cuando México asumió el liderazgo de este mecanismo en enero de 2022, se impulsó una agenda basada en los siguientes puntos. 1. Recuperación económica post-pandemia. 2. Igualdad de género. 3. Juventud. 4. Gestión sostenible del plástico. 5. Mercado digital regional. 6. Industrias creativas. 7. Inversión sostenible. Y 8. Integración financiera. A través de la mirada legislativa que el Instituto Belisario Domínguez publica puntualmente, se presentó un análisis detallado sobre la Ley de Protección Cultural de Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas. Y al respecto se detectaron avances importantes, pero también algunos pendientes que impiden que esta legislación trascienda en su cometido. Prendas de vestir firmadas por diseñadores de moda, bolsas, portadas de libros, relojes. De pronto el arte que por muchos años fue menospreciado, se volvió in.
Al respecto, durante la 64ª legislatura, se presentó en el Senado la iniciativa de ley de salvaguardia de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Defendamos desde esta soberanía a nuestros pueblos originarios con leyes que les brinde verdadera protección y respeto a estas culturas ancestrales que México siempre presume en los eventos internacionales y que poco se acuerda de ellas en el día a día de la vida nacional. El 17 de enero de 2022 se publicó finalmente el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Fueron 3 años de trabajo legislativo decantados en 5 títulos, 75 artículos y 5 transitorios. A mí me parece que en esta ley, como en todas, es necesario un seguimiento. Aquí, está la metodología ex post, que no siempre hay el recurso necesario para poder hacerlo. ¿Qué es esto? Es cuando se hace una evaluación de la eficacia de la norma legal. Protección del patrimonio, registro, controversias y sanciones son algunos de los títulos plasmados en la ley. Sin embargo, de acuerdo a los plazos establecidos en la propia legislación, existen pendientes importantes por consumar. Es importante que no solamente se quede en la ley, es decir, en la norma legal, sino también se aterriza en la norma administrativa. Hay un reglamento que debe publicarse, que no se ha hecho. Hay un sistema de protección muy interesante donde se establece una comisión intersecretarial y también la Secretaría Ejecutiva que va a ejecutar e instrumentar las decisiones que se tomen en esa comisión. Pero la comisión tampoco está conformada aún. Sillones, bolsos, zapatos y toda clase de publicidad retoman diseños y el plagio se consuma mientras los reglamentos y registros no se completen. Entre 2012 y 2019, por ejemplo, al menos 23 marcas de ropa nacionales e internacionales se apropiaron de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. La parte medicinal también es bien importante. Ahorita es como todos estamos con el CBD y las sustancias que tiene y demás, pero hay gran cantidad de plantas que los pueblos indígenas saben perfectamente cómo utilizar para mejorar la salud. Que no solamente son las farmacéuticas, ¿no? Y entonces, a veces estos conocimientos van y, no, vénganos. Y los beneficios no son beneficios compartidos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. Al respecto, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos es clara. Es obligación del Estado proteger jurídicamente el patrimonio cultural de pueblos y comunidades. Cada 2 años los estadounidenses acuden a las urnas para elegir a los congresistas y senadores que representarán a sus respectivos distritos y estados en el Capitolio. Con el 99% de los votos escrutados, ya se perfilan los equilibrios en las cámaras y todo indica que los republicanos lograron recuperar el control de la Cámara de Representantes con 217 asientos, aunque con un estrecho margen que no deja mal parados a los demócratas. En cuanto al Senado, la contienda fue aún más cerrada, puesto que la diferencia es de un solo escaño entre ambas fuerzas. Al momento, los demócratas cuentan con 50 escaños frente a 49 de los republicanos, aunque la definición de los resultados dependerá de la segunda vuelta electoral que se lleve a cabo en Georgia el próximo 6 de diciembre. Controlar el Senado tiene una gran importancia para el Partido Demócrata y el presidente Biden, especialmente si la Cámara de Representantes estará bajo dominio de los republicanos. Debido a la vitalidad e intensidad de las relaciones entre México y Estados Unidos, para la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara Alta es fundamental el reacomodo del Senado estadounidense, pues a partir de ello se desarrollan las agendas interparlamentarias de la región.
México posee una larga historia diplomática y se ha mostrado como un país amigo y confiable, siempre actuando con intenciones constructivas y apegadas al derecho internacional. Bajo la guía de la Constitución Política y los principios que se establecen en el artículo 89, México se ha pronunciado como un país pacifista que promueve el diálogo como medio para la construcción de la paz. Desde este espíritu pacifista y de respeto, México ha buscado promover el diálogo y la cooperación en el conflicto entre Israel y Palestina. Dicho conflicto inició en 1947, cuando Palestina fue dividida en dos estados, Israel y Palestina. A partir de entonces, Palestina se ha esforzado por buscar una solución conjunta con Israel para terminar el conflicto territorial en el que se encuentran inmersos. En 1952, México e Israel establecieron por primera vez relaciones diplomáticas, creando representaciones en ambos territorios y desde donde han mantenido una estrecha colaboración en diversos ámbitos como el político, económico y cultural. En 1993 y 1994, el gobierno mexicano expresó su apoyo a los acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina relativos al mutuo reconocimiento. Pero desde la fundación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, México no ha establecido ninguna representación ante esa entidad. La relación que México mantiene con el gobierno palestino se realiza desde la Embajada Mexicana en Egipto, a pesar de que desde 1994 la Autoridad Nacional Palestina estableció en territorio mexicano una oficina de representación. El pasado 15 de noviembre, en la ceremonia del 34 aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, el secretario de la mesa directiva, José Narro Céspedes, recordó que la Cámara de Senadores aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que México reconozca al Estado palestino como un país soberano e hizo, junto con el senador Héctor Vasconcelos, un llamado para que se resuelva por la vía pacífica el conflicto que afecta al Medio Oriente. Ahora sí es un hecho. Por unanimidad, la Cámara Alta avaló la reforma a la Ley Federal del Trabajo para que el periodo vacacional de las personas trabajadoras se extienda por 12 días continuos y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Los detalles a continuación. Luego de que el pasado 3 de noviembre se aprobara en el Senado la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que proponía un dictamen de vacaciones más dignas, esta pasó a la Cámara Revisora, donde se realizó un cambio sustancial respecto a la obligatoriedad de los 12 días continuos de vacaciones, mismos que quedaban abiertos a negociación con el patrón. Una vez devuelto el dictamen al Senado, ambas cámaras acordaron regresar a la redacción original que dice: la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. De dicho periodo, y aquí es lo relevante, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Aunque la Organización Internacional del Trabajo recomienda que el mínimo sean 18 días continuos, el Poder Legislativo estableció en el artículo 76 que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Los derechos de los trabajadores no se negocian. Los derechos en general no se negocian y solo serán las y los trabajadores los que tengan el poder y la libertad de decidir respecto a cómo gozar de la distribución de dichos periodos vacacionales. Si queremos hacer todavía redonda esta iniciativa, pues falta algo. Pidámosle al gobierno que deje exento esos días de vacaciones, el impuesto sobre la renta. Eso sí sería un logro bastante para realmente los trabajadores. Salir de los últimos lugares de los países con menores vacaciones para la clase trabajadora será una realidad a partir del 1 de enero del año 2023, o en su defecto, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial, ya corriendo el siguiente año.
El tiempo, la jornada, los horarios, las licencias, las vacaciones, el teletrabajo serán cada vez más un tema de negociación en un contrato individual o colectivo. Será cada vez más un aspecto central para tomar un empleo o dejarlo. Demos hoy este paso definitivo para duplicar las vacaciones en nuestro país, para devolver a la ciudadanía la soberanía sobre el tiempo que le pertenece libremente. Con esta información es como llegamos al final de la presente entrega de Cámara Alta. Así que en nombre de todo el equipo de producción que participa en este programa me despido. No sin antes convocarlos a que nos acompañen durante la siguiente emisión de esta revista informativa. En pantalla aparecen justo ahora los medios de contacto que ponemos a su disposición en caso de que quieran compartir con nosotros algún comentario, reflexión o sugerencia. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó